claro que el Ecuador vivió días trágicos, zozobra, convulsión, anarquía como nunca antes visto, y que su pueblo anhelaba la paz, la tranquilidad, poder volver a trabajar, que nuestros jóvenes puedan volver a las escuelas, a los colegios, a las universidades. Finalmente esa paz fue alcanzada, creo yo, a costillas de la derrota de los valores republicanos, porque evidentemente la paz debe ser con dignidad y sin impunidad, para que nunca más, sobre pretexto de una protesta legítima, porque en democracia se puede protestar, se puede reclamar y se puede rechazar, pero eso no puede ser óbice para que se secuestre la democracia, se secuestre el Estado de Derecho y finalmente se secuestre los principios de civilidad. ¿Cuál es el rol de la Asamblea? La Asamblea es un órgano legislativo donde están los representantes de la ciudadanía, donde se exponen criterios a favor, en contra de algo. Si una medida de un gobierno es justa, injusta, valiente, como he escuchado por ahí, o inclusive inconveniente. Creo yo que hubo un error inicial. Nuestra última sesión fue el día jueves 3 de octubre, cuando fue el día de la paralización de servicios públicos de un grupo que la quiere sacar de agache en esta crisis, que son los transportistas, ¿ya? Que tenían derecho a reclamar, jamás a paralizar el Ecuador como hicieron entre el jueves 3 y el día viernes 4. Servicio público. Servicio público que se encuentra penado ante la ley. Fue nuestra última sesión tramitando la ley de tránsito. Hubieron algunos petitorios para que desde ese momento nos declaramos de sesión permanente y podamos tratar al principio, porque nadie sabía la magnitud de lo que iba a pasar, lo que concierne a qué, análisis de las medidas económicas para exponer nuestros criterios, estados de excepción, entre otras cosas. Así nos hemos podido conectar con las demandas, con las aspiraciones populares y, si es el caso, defender quienes tienen una posición, rechazar los que tienen otra posición. No se hizo. La asamblea estuvo operativa hasta el día martes en la mañana, donde evidentemente ya todo se complicó. Fue la primera toma del Parlamento Nacional. A renglón seguido, ya fue muy complicado poderlo hacer. Había en riesgo de seguridad. La ciudad capital, nuestra ciudad capital, estaba prácticamente sitiada. Ahora es la anarquía. Sesionó otra ciudad. Esa siempre fue nuestra aspiración. Nosotros desde esa misma semana le solicitamos y le requerimos al presidente de la asamblea que sesionemos. Era importante el tema. Hubo complicaciones y al final de cuentas el tiempo fue pasando. La crisis se fue agravando y cuando ya se convocó hacia el fin de semana para la ciudad de Santa Elena, pues retornó el tema de la paz. Paz que no puede ser a cualquier precio, ¿no? Valga la aclaración. Asambleísta, ¿usted no piensa igual que otros asambleístas, y cito el nombre, el señor Azuero, que decía no había que hacerle el juego a los correístas para aceptar o tratar ese golpe de Estado que lo querían hacer en la asamblea? Yo ayer me pronuncié sobre eso en mi discurso y soy muy claro en decirlo. Creo que debimos haber sesionado inmediatamente el 3 para tratar el tema económico, el estado de excepción, que bajo ningún concepto puede ser estado de violación, entre otras cosas. La bancada de la Revolución Ciudadana presentó un requerimiento para, entre otras cosas, sesionar extraordinariamente. Evidentemente no se le dio paso y se alegó, entre otras cosas, algo que está en la Constitución, que es el famoso tema de la destitución de un presidente y el adelanto de elecciones, que en términos políticos se denomina muerte cruzada, que tiene un proceso. No es pues de una resolución como las que le gustan a algunos de reforma al orden del día para ver si celebran el Día del Cangrejo. No, es un procedimiento. Pero es obvio que esa solicitud de un tema que es constitucional era absolutamente inoportuno. Pero sí legal. Bueno, el artículo está en la Constitución, Claro, uno de los tantos adefesios que tiene la Constitución de Montecristi, donde mezcla un sistema parlamentario con un sistema republicano presidencial. Pero es obvio que en esos días ese no era el tema de fondo. ¿Cómo vamos a hablar de muerte cruzada cuando la ciudadanía lo que cree es una cruzada a favor de la paz, a favor de la vida, a favor del trabajo y de la prosperidad? Entonces, una cosa es la legalidad y otra cosa es la oportunidad. Ya en esos últimos días, y eso lo dijo el señor presidente de la Asamblea, hasta cierto punto, dice la justificación, era mejor que la Asamblea, órgano legislativo y colectivo, donde hay varias corrientes de pensamiento, a lo mejor
no sesionar, lo cual no significa que no estés activo, que no tengas pronunciamiento, que no estés con el pueblo, que no acompañes en la calle legalmente si es el caso de protestar o de defender una posición, no hubiera sesionado porque no había ni las garantías suficientes y podía ser, más allá de esa solicitud, equivocada o no, que nunca hubo los procedimientos legales, nunca hubo la motivación, nunca iba a haber los votos, insisto, era un procedimiento donde inclusive si algún día se da esa aplicación de esa defensio en algún momento en la historia del Ecuador, es con debido proceso, con derecho a la defensa, con motivación, no como algunos lo querían hacer pasar. Finalmente, ya ayer sesionamos, lo cual no significa que no nos hayamos preocupado por la situación que está pasando. Se hizo una resolución en firme de defensa irrestricta del orden democrático, de defensa del Estado de Derecho, de la institucionalidad que ya estaba precaria y que estamos en este famoso proceso de reinstitucionalización. Y señores, más allá que hemos quedado en conformar una comisión multipartidista con el apoyo de organismos del Estado como Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y también Asesoría Internacional, yo quiero dejar sentado algo que para mí es lo más preocupante. Hay dos aristas. Una, que nadie puede estar por encima de la ley y que todas las personas, grupos políticos o disfrazados de sociales que estuvieron en todo este concepto de caos, delincuencia organizada, anarquía, deben ser responsables ante la ley, porque no puede haber impunidad. Pero al mismo tiempo, trabajemos en algo. ¿Qué es lo que se demostró en esos 11 días? Más allá de las violaciones legales y de los legítimos reclamos. Hay una sociedad fracturada. Nosotros tenemos que recomponer el tejido social del Ecuador, donde se pudo comprobar que se desplegó un odio, una violencia, una estigmatización jamás vista. Y eso está ahí. Nos rodea en todo el Ecuador. No es solamente el tema de que se quemó, debe ser penado, un edificio y que se acató medios de comunicación, que se quiso vulnerar nuevamente la Asamblea Nacional y la destrucción de propiedad pública y privada, la destrucción de nuestro centro histórico aquí en la capital. No, hay un tema de fondo. Ahí hay mucha gente equivocada, confundida, que tiró al vandalismo como reemplazo a las ideas y que no todos son promovidos necesariamente por un grupo político o social. Sí, no. Hemos visto dirigencia en general equivocada, que dialoga poco más con situaciones coercitivas. Pero señores, ahí hay una mezcla también de desesperanza, hay una mezcla de pobreza, hay una mezcla de exclusión que tomó canales al margen de la ley. Hay que sancionar a esos dirigentes, dice usted. Nadie puede estar por encima de la ley. Grupo social, grupo político o ciudadano por sus propios derechos. Pero no podemos quedarnos solamente en la crítica de lo que pasó. Tenemos que ver hacia adelante. Tenemos que aunar esfuerzos en levantar al Ecuador. ¿Por qué? Porque es evidente que todos perdimos. Aquí no hubo ganadores. Todos perdimos. Hay una clase política golpeada. Así como golpeado está el pueblo con las muertes, con los heridos, con las enormes pérdidas del aparato productivo, con la pérdida de la precaria confianza que tenemos para el tema de la inversión. Yo me hago una pregunta. ¿Qué inversionista nacional o extranjero va a venir a invertir en un país donde ponen al gobierno en estado de sitio, donde la negociación es prácticamente a la fuerza y que alcanzar la paz, que es el objetivo mayor que yo apoyo, pues no puede ser de esta manera, es para llegar a los mismos lugares que estamos el martes 1 de octubre? O sea, la ganancia es regresar al pasado, en pocas palabras. Ojo con ese tema. Y esto supera la ideología. Esto supera a los partidos. Supera a los políticos. Permítame hacer una ligera pausa, asambleísta. Tengo que cumplir con mis auspiciantes. Retornamos al análisis. Henry Cucalón, asambleísta. Usted decía en principio también que se evidenció el odio, la división, y eso significó actos vandálicos, en fin. Pero, una serie de cosas, unas al margen de la ley, pero unas que me preocupan adicionalmente, que es cómo queda la fractura social de un país. Ahora, asambleísta, ¿cómo tomamos el hecho de las declaraciones públicas del líder social cristiano Jaime Nebot, que se los ha cuestionado desde diferentes sectores, calificándolo como racistas? ¿Eso no es abonar? No, no es abonar bajo ningún concepto. Y sacadas evidentemente fuera de contexto, ante una inquietud
de que personas, olvídense cuál es su origen o no, porque aquí la persona que está al margen de la ley, no importa cuál es su origen, cuál es su condición social, de qué región de la patria es. Ante esa actuación hubo una respuesta, que era mejor que no vengan. ¿Por qué? Pero no por un sector social en sí, sino porque no se permite que personas que quieren obrar al margen de la ley en cualquier lugar de la República lo puedan hacer. Ya que si políticamente o politiqueramente quieren utilizarlo de otra manera, mire, el trabajo que se ha desplegado, ya que quieren sectorizar esto, en la ciudad de Guayaquil, a favor de miles de personas. Sé que hay 30.000 personas que trabajan, que son medianos y pequeños empresarios, que son parte del desarrollo de la ciudad, como es el sector indígena que está en Guayaquil, por citar un ejemplo, que es parte activa del proceso de desarrollo y de prosperidad de la ciudad. Por ahí no van a llegar a ningún lado. Pero podríamos tomarlo al menos como declaraciones desafortunadas, porque estábamos en un momento difícil, asambleísta. Mire, en momentos en que uno tiene que guardar el orden y la seguridad de los ciudadanos, el hecho de no estar de acuerdo con el comportamiento de personas, insisto, más allá del origen, de qué grupo pertenecen, si es político, social o región, no tiene nada que ver con el tema. Porque si nos vamos a eso, que es donde quieren llevar algunos, señores, aquí a vista y paciencia del país, pero no se les puede decir nada ahorita, porque ahí sí tienen corona. Y no me refiero, reitero, a su condición social, étnica o raza. Aquí hay personas que creen que están por encima de la ley. Aquí hay personas que llamaron, eso sí, de frente a la sedición. Llamaron a las Fuerzas Armadas a tumbar al gobierno y salió en todos los noticieros del mediodía en el país. Insultaron, vejaron a quien se le cruzó. Insultaron al pueblo ecuatoriano en la persona del presidente de la República, porque en una democracia representativa, el presidente somos nosotros, con sus defectos y virtudes. Pero claro, hablar de democracia representativa en estos conceptos cuasi anarquistas de que la ley soy yo y la ley del más fuerte, a mi manera, yo entiendo que es complejo y tratan de encontrar chivos expiatorios en todo lado. Lo importante, vamos a la reconciliación nacional, a la construcción de un nuevo tejido social sin exclusión, eso sí, sin impunidad, trabajando para los menos favorecidos, para los más pobres, para que no haya medida económica que los afecte es a ellos, porque nuestro trabajo tiene que estar enfocado en ellos. Y obviamente tiene que haber también un exhorto a que la paz no puede ser momentánea, producto de una coyuntura para no caerme. No, señores. Este es un tema estructural, no es un tema coyuntural. Trabajemos en la educación, trabajemos en la formación. Lo que pasó en estos días en todo el Ecuador y en la capital en particular va más allá de la estabilidad de un gobierno. No, que debemos que protegerla, sí, porque es la garantía de la democracia también. Pero el tema parece que no lo queremos abordar como sociedad, es mucho más profundo y doloroso de lo que queremos determinar. Desde la Asamblea, ¿qué se va a hacer o qué se podría hacer para... Mire, la Asamblea es un órgano legislativo. Una de nuestras labores es trabajar en la legislación. Una legislación que debe ser inclusiva, debe ser para todos, que garantice igualdad de oportunidades, de poder tener un mejor futuro, igualdad ante la ley, de no ser sujeto justamente de desestabilización. Con eso ya se aporta bastante, por poner un ejemplo. Así que enfoquémonos en esas grandes tesis, en esas grandes corrientes que son suprapartidistas, que son supraideológicas y al mismo tiempo, como se resolvió ayer, también abonemos en la investigación para que la memoria no lo pase como un hecho coyuntural más. Fíjense lo que ha pasado, y ayer también lo dije en mi discurso, que es obvio que el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública para imponer el orden, sí, eso no puede ser motivo para que existan excesos. Y hubieron excesos de lado y lado, y eso debe ser siempre condenado, señores. La violencia debe ser condenada de donde viniere. Asambleísta, la comisión multipartidista que se va a conformar debe investigar a los correístas en el Parlamento muy en Debe particular. investigar todo lo sucedido, y de todo lo sucedido vienen responsabilidades del orden político, que son las que le corresponden a la Asamblea, que pueden ser de funcionarios o de asambleístas al interno, o también de los ministros de Estado, por citar un ejemplo en cuanto a sus actuaciones. Y de la investigación se puede dilucidar cuáles son responsabilidades de orden judicial, y eso hay que ponerlos en manos de las autoridades competentes, que en este caso es la Fiscalía. Yo entiendo que la Asamblea, yo ya estoy por jubilarme en mi segundo periodo,
la confusión entre lo político y judicial es un tema más difícil que explicarles la física del señor Einstein, ¿no? Pero podemos hacerlo. ¿Y esa investigación podría derivar en incumplimiento de funciones en determinados ministros? La responsabilidad política, que es algo que tienen que determinar los parlamentos aquí en todas partes del mundo, conlleva justamente eso, porque también se ha probado que los distintos ministros del ramo, y tengo entendido que hasta el secretario de Inteligencia, tienen que comparecer para informar qué es lo que pasó. No es un juzgamiento, primero a comparecer, a informar, que el Ecuador sepa qué es lo que sucedió en esos aciagos días. De eso se podrían terminar o abonar si existen o no responsabilidades políticas. Si usted se fija el día de ayer en la sesión que hubo, de todos los sectores políticos, hubo algunas críticas a la acción gubernamental. La crítica es positiva. No hay que temerle la crítica no es conspiración en sí, puede ser hasta una crítica constructiva para sumar esfuerzos para levantar el Ecuador. Y asimismo se puede ver cuáles son las actuaciones de funcionarios de responsabilidad política del Ejecutivo o del Legislativo y poder diferenciar cuál es la equivocación de cuál es la irresponsabilidad, de cuál es la defensa de un concepto y cuál es la ilegalidad. Eso se hace también, inclusive políticamente, con un debido proceso. Porque las cacerías de brujas no son buenas ni antes, ni ahora, ni en el futuro. Finalmente, asambleísta, ¿qué criterio tiene usted respecto de la protección de la Embajada de México a los correístas? Hay normas en el derecho internacional. Existen los principios básicos de protección, asilo, etc. Eso existe en todas partes del mundo. Los motivos por los cuales un grupo político o personas lo solicitan o no, hay que preguntárselos a ellos. Ese es su tema. Yo, desde el punto de vista del derecho internacional, y esta es una buena oportunidad, porque en el régimen pasado se criticaba cuando personas lo hacían. Es más, violentando el derecho internacional, se negaban los salvoconductos. Mire, los salvoconductos no son verdes, ni amarillos, ni rojos. Son principios básicos del derecho internacional. Las motivaciones que llevaron a estas personas a considerar que son perseguidos o no, judicial o políticamente, la determinan ellos y el país que recibe la solicitud. Eso ha pasado siempre en el derecho internacional y en el derecho político. Pero al menos, esto no significa, como siempre he dicho, impunidad. Hasta el momento, en contra de asambleístas que están en esa embajada, no hay ni judicial ni políticamente nada, entiendo. Yo no soy pesquisa, mi querido amigo, porque ahora veo que todo el mundo, y principalmente los tuiteros, son mejores abogados penalistas que el maestro Jorge Zavala, son mejores detectives que Elliot Ness. Yo no tengo ni pinta ni de lo uno ni de lo otro. Yo me baso en hechos ciertos, no en especulaciones y lucubraciones. Cuando hay diferencias políticas, como el día de ayer, las digo de frente. No ahora que veo que hay mucha calentura y también están buscando por todos lados. Cuando digo, y quiero ser insistente en este tema, sin perjuicio de las responsabilidades que hemos llegado hasta el final de las consecuencias con todos, inclusive los que se disfrazaron de protesta social, plumas incluidas. Vamos al tema de fondo. Aquí hay un tema de la fractura del Estado ecuatoriano. Ya no hablemos ya de falta de liderazgo, porque eso ya suena ya con Dorito, señores. Aquí el Ecuador queda fracturado. ¿Queremos vernos o queremos taparnos los ojos con la realidad que tenemos evidente? Y da lo mismo si es el presidente Moreno o los ni sé cuántos candidatos que él ha mencionado. Señores, aquí hay un tema grave que tiene que ver con el futuro del Ecuador y va mucho más allá de que fulano o mengano mañana vaya preso. Con eso me quedo, asambleísta. Le agradezco mucho. A usted, gracias. El asambleísta...